Muchos no saben, otros han olvidado, el terror desatado después del 1 de enero de 1959, cuando llegó al poder, por la fuerza, Fidel Castro con su ejército. Antes de esa fecha, no existía en Cuba la pena de muerte de acuerdo con el artículo 45 de la Constitución de Cuba de 1940. La pena de muerte fue restablecida en Cuba tras el triunfo de la Revolución cubana en 1959. La Ley Fundamental de 1959 derogó la Constitución de 1940, que había prohibido la pena de muerte para delitos comunes, y la reinstauró, con el argumento de que era necesaria para juzgar los crímenes cometidos por los funcionarios del derrocado régimen de Fulgencio Batista. A partir de ese momento se comenzaron a realizar juicios sumarios, por los llamados tribunales revolucionarios, en los que no se respetaban los procesos jurídicos. Muchas veces, los acusados no contaban ni con abogados defensores. En el mismo día se hacían los juicios, se daba el veredicto de pena de muerte y se ejecutaba al acusado esa misma noche. Muchos de los que formaron los tribunales revolucionarios ni siquiera tenían preparación jurídica. Primero se ejecutaron a partidarios de Batista que habían cometido atrocidades contra jóvenes cubanos que luchaban o se manifestaban en contra de la dictadura de Fulgencio Batista. Pero la lista de condenados y ejecutados después de juicios sumarios fue aumentando. Muchos de los rebeldes que habían luchado junto a Castro contra la dictadura de Batista terminaron frente al pelotón de fusilamiento. Un ejemplo de la forma en que se desató el terror contra todo aquel que se opusiera a Castro lo tenemos en Humberto Sory Marín. Humberto Sory Marín fue un abogado y revolucionario cubano que tuvo un papel crucial en los primeros días del gobierno de Fidel Castro. Al triunfo de la revolución en 1959, fue uno de los responsables de redactar la Ley Fundamental de 1959, el documento que reinstauró la pena de muerte. Sin embargo, Sory Marín pronto se desilusionó con el rumbo que tomaba la revolución. Se opuso a la creciente influencia comunista y al autoritarismo del régimen. Por sus desacuerdos, se exilió en Estados Unidos y, desde allí, participó en actividades de la contrarrevolución. Regresó a Cuba en una misión secreta para derrocar al gobierno de Castro, pero fue capturado. Fue juzgado y, paradójicamente, condenado a muerte bajo la misma ley que él ayudó a redactar. Humberto Sory Marín fue fusilado en Cuba en 1961. Su caso es uno de los más notorios y trágicos de la época, ya que ilustra la rápida y violenta transformación del gobierno revolucionario. Se realizaron juicios masivos en estadios como el de Santiago de Cuba, donde el público y los medios de comunicación, incluida la televisión, estaban presentes. El objetivo era mostrar a la población y al mundo la justicia del nuevo régimen. Los noticieros y los periódicos publicaban fotos y relatos detallados de los fusilamientos, lo que contribuía a crear un ambiente de terror y a legitimar las acciones del gobierno ante la población. Ernesto Che Guevara fue puesto al mando de la fortaleza de San Carlos de la Cabaña. Durante su tiempo al frente de esta prisión, se encargó de llevar a cabo la parte más brutal de la revolución. Se le atribuye un papel principal en los fusilamientos masivos que se realizaron en la Cabaña, donde ordenaba y realizaba ejecuciones sin un juicio completo. Los detenidos eran en su mayoría opositores al régimen y exfuncionarios del gobierno de Fulgencio Batista. No sé si algún día se sabrá la cantidad de fusilamientos que se han realizado en Cuba desde 1959 hasta la fecha. Así comenzó a establecerse el terror que perdura hasta nuestros días. Esa es la razón por la que incluí en mi novela esta parte de la historia que nunca debemos olvidar.